sé, tardes, noches. Eh, el objetivo del video de hoy es explicar pues el tema sobre el que han realizado pues sus lecturas durante el periodo, ¿no? Vamos a explicar la filosofía presocrática. El objetivo no es que yo les voy a contar o a decir o a exponer la información que ya ustedes abordaron con la realización del taller, ¿sí? El objetivo es tratar de aportarles más bien una serie de categorías para que ustedes le den sentido como a todos esos datos, ¿sí? Esos datos históricos y esos datos conceptuales que ustedes pues abordaron, identificaron en el desarrollo del taller, ¿vale? Entonces voy a tratar de no extenderme tanto para que sea un poquito más mm, digerible y comprensible el video, ¿no? Entonces nosotros, digamos, estamos abordando pues el estudio de la filosofía, teniendo en cuenta pues la historia de la filosofía y también pues los problemas de la filosofía, ¿no? Digamos que aquí cuando estudiamos los presocráticos, estamos abordando un periodo, ¿sí? Digamos que esa parte, voy como a retomar eso un poquito como para contextualizar, ¿no? Estamos abordando un periodo, tal vez el primer periodo de una época, la filosofía, que es la época antigua. ¿Listo? Entonces, ahorita en el periodo 3 abordaremos pues otro periodo de la filosofía, que es el periodo clásico, y en el cuarto periodo pues trabajaremos el helenismo, ¿sí? El helenismo y pues acabamos con la filosofía eh, antigua, pasamos a la medieval y pues luego esto lo estudiaremos ya en 11. Bueno, intentaremos estudiarlo en 11. Eh, Luego el Renacimiento como un periodo intermedio entre la filosofía medieval y la filosofía moderna y la filosofía contemporánea. Pero digamos que el interés está aquí ahora y lo que hay que entender es, o sea, por qué cuando estudiamos la historia de la filosofía empezamos por los presocráticos, ¿sí? Y digamos que yo no me, pues ya estos, bueno, antes de seguir, digamos yo, eh, esta explicación es desde mi punto de vista, desde el punto de vista de mis lecturas, y pues yo, digamos yo de hablar de que con los presocráticos se origina, ¿sí? La filosofía. Entonces, eso es como muy cuestionable y hay otras formas de entenderlo. Sí, me parece como pretencioso plantearlo, ¿no? Podríamos decir que se da inicio con los presocráticos a una tradición, ¿sí? A una tradición del pensamiento, pues que podríamos decir que es la que se ha desarrollado o ha tenido incidencia, pues en el pensamiento occidental, que pues es nuestro pensamiento, ¿no? O el que nos caracteriza como cultura y que de pronto nos distingue del pensamiento oriental. Vale, entonces digamos, eh, es como para tener esa claridad, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que como mirar es qué significa el término, por qué se llaman así a ese conjunto de filósofos que ustedes estudiaron, ¿no? Entonces, hay un filósofo importantísimo que es Sócrates, ¿sí? Lo conoceremos con los diálogos de Platón en, en el siguiente periodo, ¿no? Y Sócrates vivió por ahí en el siglo ¿qué? Quinto antes de Cristo, ¿no? Y entonces, digamos, eso de presocráticos se usa
para indicar que esos filósofos que ustedes estudiaron eh, desarrollaron su pensamiento antes de Sócrates, ¿no? Pre, pues significa antes de. Y usted los puede ir ubicando, pues, entre el siglo 7 hasta el, antes de Cristo, hasta el siglo, pues, hasta que vivió Sócrates, ¿no? Con Sócrates, luego, y pues su discípulo Platón y Aristóteles, y digamos, los sofistas, ¿sí? Ya hablamos de el periodo clásico, o sea, ya después de los presocráticos vendría el periodo clásico de la filosofía antigua. Y pues en el otro periodo pues abordaremos por qué se llama así o qué lo distingue de los presocráticos, ¿no? Eh, yo no voy a explicar como cada filósofo, lo que dice cada filósofo, porque esos son datos que ustedes pues ya tienen, ¿no? Yo voy a intentar que ustedes comprendan en qué sentido eso que piensan esos filósofos, ¿sí? Y digamos, hablaré algo de Tales de Mileto, hablaré algo de, no sé, Anaximandro, y cuál más, no sé, Heráclito, ¿sí? Pero digamos, los voy a usar como ejemplo, pues como para que ustedes identifiquen en su modo de pensar aspectos que de pronto nos ayudan a entender, ¿sí? En qué consiste pensar filosóficamente, ¿vale? Pero para poder abordarlos hay que como que contextualizar un poquito eh, algo, ¿no? Y es que eh, cuando uno estudia la filosofía, uno estudia pues el pensar, ¿sí? El pensar, cómo sea sus contenidos, sus formas, sus procedimientos, ¿sí? Y digamos que lo que estimula el pensar, ¿sí? O pensamos porque nos preguntamos, ¿sí? Entonces, digamos, aunque el preguntar es pensar, ¿no? Pero, pero ese cuestionarnos y preguntarnos por nosotros mismos y por lo que nos rodean, pues estimulan propiamente el proceso, pero ese proceso nos lleva a conclusiones, ¿no? A tratar de buscar respuestas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de presocráticos, nosotros analizamos respuestas que el pensar produce relativa a una serie de preguntas, ¿sí? A una serie de interrogantes, una serie de dudas que hay, ¿no? Pero entonces esas dudas no aparecen con los presocráticos, esas dudas, yo podría decir que son connaturales a lo que nosotros somos, a lo que es el ser humano, ¿no? El ser humano se pregunta por su existencia, pero el ser humano se pregunta también eh, por la existencia de todo, ¿no? Por la existencia de todo y por la existencia de él, ¿no? Y esas dudas, ¿sí? Se han abordado históricamente desde diferentes maneras de pensar, es decir, han habido respuestas de diferente estilo, ¿sí? Y entonces hay que contextualizar acá que el mito, ¿sí? La religión, ¿sí? Y digamos más contemporáneamente, o más, sí, más contemporáneamente, perdón, el arte, no, bueno, el arte no quiero decir el arte contemporáneamente, sino que el arte también ofrece unas respuestas, pero también la ciencia, pero también la filosofía. Entonces, todo esto, todo esto es pensar, ¿sí? Pero es un pensar que produce respuestas distintas.
Entonces, para entender un poquito esto de los presocráticos, hay que remitirnos, ¿sí? Antes a los poetas, ¿no? Y los poetas, pues, griegos son Homero y Hesíodo. Homero y Hesíodo. Eh, ellos representan, digamos, eh, pues en el contexto de la historia de la filosofía, eh, una de esas, o sea, la poesía de ellos, sí, la poesía de ellos, pues yo supongo que ustedes estudian eso, ¿no? Sí, Homero pues escribe la Ilíada, escribe la Odisea, Hesíodo escribe, no sé, la Teogonía, y qué más, bueno, otras, varias obras, pero pues estas son como las que, no, mentira, tragedia no, Trabajos y los días, se llaman, Trabajos y los días, y son textos eh, épicos, poéticos, en donde ellos de- desarrollan a partir del uso de figuras mitológicas unas respuestas a estas dudas, ¿sí? ¿Cuál es el origen de nosotros? ¿Por qué nosotros estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de nosotros? ¿Sí? ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Incluso ahí también eh, en esos escritos, eh, eh, explicaciones o reflexiones sobre el bien, sobre la justicia, no sé, sobre el destino, que son elementos que se mantienen o son dudas que se mantienen vigentes pues en nuestro pensamiento, ¿sí? Pero entonces eh, decimos que es pensar, ¿sí? Pero esto es un pensar mítico por el tipo de respuesta y eh, y por la manera como se conjeturan o se construyen ese tipo de respuestas, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, en la teogonía se explica el origen de todo lo que existe como, como una acción, ¿sí? Como un acto, sí, como un acto, como una acción pues de seres sobrenaturales, que son los dioses, ¿no? En la Ilíada y en la Odisea pues se cuentan, digamos, una serie de acciones, ¿no? Que realizan unos personajes, eh, no sé, Odiseo o Aquiles, pero se muestra cómo eso que les pasa en cierto sentido está determinado, motivado, afectado, incide, o sea, influye en, pues los dioses, ¿no? En cierto sentido, la explicación mítica, sí, y religiosa, ¿no? Está afectada o mediada por los dioses, ¿sí? Por seres sobrenaturales que pues que los autores, que ellos que son los que explican, pues suponen que tienen, sí, suponen pues que tienen, digamos, ese poder, ¿no? Para afectar lo que nosotros somos, lo que nos pasa, y también son la respuesta, pues, que da razón acerca de cómo llegamos a existir y por qué existimos, ¿no? Entonces la explicación mítica o religiosa tiene, digamos, como ese carácter. Pero el punto acá es el siguiente, ¿no? Que son respuestas a preguntas racionales. Racionales, con racionales queremos decir, pues, que están en cierto sentido, estamos justificados a planteárnosla porque expresan problemas importantes o problemas relevantes o problemas interesantes o cuestiones interesantes. ¿Listo? Entonces, digamos, eh, ya digamos, el mito es pensar, pero no es pensar filosófico. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace que un pensar sea filosófico?
Digamos que esa es la pregunta, ¿no? Y entonces por eso digamos que acá identificamos a Tales de Mileto. Si voy a bajar a Tales acá para no. Tales de Mileto, porque se considera el primer filósofo, al menos pues en esta tradición occidental, ¿no? Y entonces ahí digamos que una manera de entenderlo es que Tales ensaya, ¿sí? Eh, Tales ensaya unas respuestas distintas, respuestas diferentes a las del mito, ¿no? Distintas, unas respuestas distintas, ¿listo? Y la característica de esas respuestas que ensaya Tales de Mileto es, digamos, vamos a ponerlo así, uno, pueden haber más, acá el objetivo es como tener una comprensión, no en agotar pues todo lo que se puede decir al respecto, ¿no? Digamos, podemos decir que se basa en la observación de la naturaleza, ¿sí? En la observación de la naturaleza, ¿sí? De la naturaleza que pues es importante este término, physis. Y otro aspecto podría ser que eh, el pensar trata de ser, digamos, vamos a usar este sentido racional en el sentido de que eh, trata como ¿de qué? De apelar a un orden lógico, pues en la construcción de esas respuestas, ¿no? Y digamos que yo voy a decir esto, ¿no? Me parece que también otra característica es creativo. Y cuando decimos creativo es que ese pensar, en cierto sentido, propone, es propositivo. Propositivo tiene el coraje porque se arriesga, ¿sí? Se arriesga a plantear, digamos, una explicación nueva, novedosa, ¿no? En ese sentido, pues ese tipo de pensar filosófico especulativo. Es un pensar especulativo, ¿sí? Digamos que hay algo establecido, ¿sí? Lo establecido. ¿Qué es lo establecido? ¿Qué es lo aceptado? ¿Qué es lo que, pues, en cierto sentido, identifica al pensar? Pues en este contexto de los presocráticos, pues el mitos, la religión. Eso es lo establecido, esa es la tradición, ¿sí? Pero entonces decimos que Tales de Mileto se puede entender como el primer pensador filosófico en la tradición occidental, porque él se arriesga y piensa diferente, ¿sí? Y entonces eh, Tales y los presocráticos en general tratan de entender en principio el origen de lo que existe, ¿no? Y para ellos lo que existe es precisamente pues la naturaleza, es decir, el mundo, no sé, el cosmos, ¿no? Lo que hay, ¿sí? Lo que hay, lo que hay, pues entre lo que hay estamos nosotros también, ¿no? Y por eso, como ellos tratan de entender el origen de ese principio y de ese cosmos, ¿no? Entonces decimos que los presocráticos se preocupan principalmente por el problema cosmológico. La cosmología, pues es una disciplina científica, ¿no? Hay físicos que pues se ocupan ¿de qué? Del problema cosmológico, de tratar de entender pues la formación y el origen del cosmos. Y miren que digo origen, principio, y no decimos la creación de lo que existe porque pues ya habría ahí una connotación religiosa, porque si usted habla de creación, pues, pues ahí digamos, en cierto sentido, contamina el problema. Lo contamina porque hay un prejuicio en la pregunta. Y usted dice cómo se creó el cosmos o cómo se creó el ser humano, cómo se creó,
lo que existe, entonces ya usted presupone la acción de un creador, ¿no? Entonces, digamos, como nosotros estamos tratando de entender desde la filosofía y desde la ciencia y desde lo académico, pues eso es un error plantearlo así. Entonces, más bien hay que preguntarnos por el origen o el principio, ¿sí? Y pues desde las perspectivas que se aborden, pues tendremos respuestas distintas. Entonces, ¿en qué sentido Tales propone el pensamiento de Tales se distancia de la tradición porque apela a la observación, porque apela a la observación de que pues de la naturaleza, en el sentido de que él propone que el principio pues es algo físico, ¿no? El agua, ¿sí? Pero entonces el agua es algo, sí, que pues todo lo podemos observar en la naturaleza, pero en qué sentido él construye una explicación racional, en el sentido que es una explicación discursiva, ¿sí? ¿Cómo así discursiva? Pues vamos a decir también este término, argumentativa. Argumentativa, ¿sí? Es decir, hay una especie de proceso, que se debe cumplir o al que esa propuesta de tales se debe someter para que sea, digamos, en cierto sentido aceptable, ¿sí? Y cómo así, bueno, él propone, bueno, el principio de lo que existe, lo que explica el origen es el agua, ¿sí? Principio o arge pues significa principio, es el agua, pero pues hay que hay que creerle porque lo dice, hay que creerle porque lo afirma, no. Entonces hay una lógica ahí, hay una aspiración a ser racional porque eso que él propone, ¿sí? Para ser considerado cierto, tiene que ser sometido a crítica, ¿sí? Es decir, eh, él tiene que ponerse en la tarea de dar las razones y los argumentos y las explicaciones para que se soporte esa afirmación que él plantea, ¿sí? Entonces, eh, bueno, entonces digamos eh, para que sea que, racional, entonces tiene que ser susceptible, susceptible, ¿sí? Susceptible a crítica, o sea, digamos, él pues lo propone y pues frente a las preguntas y a los argumentos en contra, es aceptable, ¿sí? Sustentable, verosímil, creíble, sí, solo sí, se responden pues a esas críticas, a esa exigencia de razones, ¿no? Al por qué, ¿sí? Al por qué. Entonces, ¿y por qué? ¿Y por qué todo lo que existe se origina pues del agua? Entonces, pues el que lo propone, el que plantea la tesis, tiene que poder sustentar las preguntas, ¿no? Y en ese sentido es que gana racionalidad, porque pues digamos, si uno le pregunta a un religioso y a un, no sé, alguien que plantea una teoría pues mitológica, digamos que el sustento último es básicamente, no sé, la autoridad, ¿sí? Entonces, la autoridad, es decir, hay que creer porque lo dice, no sé, un libro sagrado. Y entonces, no, pero pues, pero y cómo así? ¿Y cómo transformó el agua en vino? Pero si químicamente, pues, venga, ¿y cómo multiplicó? O sea, cómo multiplicó los peces? O sea, si la materia, y usted estudia química, y usted venga, pero es que la materia, o sea, ¿cómo va a surgir de la nada? No, no, pues no, porque le van a decir no, porque es un milagro y Dios tiene todo el poder y es omnipotente, ¿no? Y digamos, ya se acaba como la discusión, porque en el contexto de lo religioso y como mítico, la verdad pues es una revelación, es revelada.
es revelada y pues es desde el punto de vista de las concepciones relativas a la posibilidad del conocimiento es dogmática. Es dogmática, ¿listo? Entonces, pues digamos allí es un pensar en cierto sentido, voy a decir solamente distinto, distinto al filosófico, ¿no? Entonces, como para desarrollar un poquito, digamos, supongamos, ¿no? Que a Tales le preguntaban, bueno, pero venga, Tales, usted plantea que el principio de todo pues es el agua, ¿no? Y el agua es húmeda, ¿sí? Y es un fluido, pero en el mundo y en la realidad existen, digamos, cosas duras, digamos, ¿sí? Cosas sólidas, ¿no? Como las piedras, ¿no? Pues, y él apela a lo siguiente, ¿no? Pues, y es que el agua, pues, cambia de estado, el agua puede ser sólida, ¿sí? Y el agua puede ser gaseosa y el agua puede ser líquida, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, él observa esas propiedades del agua y las relacionas con las propiedades físicas que también, pues, tienen las otras cosas, ¿no? Y además, digamos, en ese desarrollo argumentativo, el agua, digamos, puede adquirir diferentes estados físicos, pero el agua también, si como él observado, como uno observa, pues está todo lo que es orgánico, pues ellos observan que tiene esa característica de tener fluidos, de tener humedad, ¿no? En los vegetales, pues, no sé, la savia, en los animales, eh, la sangre, etcétera. Entonces, digamos, lo vivo se caracteriza por tener pues ese principio húmedo, ¿no? Eh, y, y digamos, el agua también produce vida, ¿no? Nosotros necesitamos el agua para vivir, los animales necesitaban el agua para vivir, entonces en ese sentido uno puede decir, ah, el agua causa vida, ¿no? Pero digamos ahí hay como una crítica y digamos que pues en lo inerte, no sé, en lo inerte, ¿no? Y digamos, por ejemplo, las rocas, ¿no? Las piedras, ¿no? Pero venga, Tales, ¿usted cómo explica eso? ¿Cómo que las piedras, algo tan distinto al agua, pueden tener su origen en el agua, ¿no? Yo me acuerdo de una explicación que me hacía en la universidad mi profesor de presocráticos y se presume que pues fue una explicación que dio Tales de Mileto como para tratar de responder ese tipo ¿de qué? De, de críticas, ¿no? Él está respondiendo a las críticas, él no pretende que le crean porque sí, sino que el pensar filosófico se preocupa por dar razones, ¿sí? Frente a los cuestionamientos, dar las razones, ¿no? Y entonces él plantea que, por ejemplo, digamos en las montañas, sí, hay unas formaciones como unos accidentes rocosos, ¿no? Unos accidentes pues de esas formaciones rocosas que pues se dan en las faldas de la montaña, que son, digamos, las cuevas. Usted suponga que esto es una cueva, ¿sí? Y entonces yo siempre explico esto, ¿no? Allí usted nota que hay unos accidentes, ¿no? Y que digamos en la parte, en el piso de las cuevas, sí hay como unos montículos, ¿no? Montoncitos, ¿no? Como de piedra, lo ha visto también en películas, que esas son estalagmitas. Y que en el techo pues hay otras, ¿no? Que son las estalactitas. Entonces, digamos que tal es lo que explicaba, era más o menos lo siguiente, ¿no? Eso parece la boca, una boca ahí, bueno, de, de Pennywise, bueno. La boca de Pennywise, no mentiras, acá están las estalactitas y acá están las estalagmitas, ¿no? Entonces lo que explicaba Tales es que cuando tú observas, ¿no? Debido a la filtración del agua que se produce, ¿sí? Por la vegetación que seguramente está en la montaña, pues del techo hacia el suelo caen pues goticas de agua, ¿no? Y entonces lo que decía Tales es que
Eso es lo que explica, por ejemplo, que se produzcan las estalagmitas, porque, digamos, durante un proceso que pues eh, demora mucho tiempo, entonces como que esas goticas de agua que van cayendo y en el piso, en el suelo de la cueva se van como solidificando y entonces es que así se van solidificando y se cristalizan y entonces son esas las que forman las estalagmitas, ¿no? Entonces, en ese sentido, si cuando usted le dicen eso así, pues, uy, venga, como que sí, como que el agua se solidifica pues por un proceso allí y, ¿y qué? Y se forman las estalagmitas, ¿no? Y pues digamos que es un intento de explicar racionalmente el qué, esa formación, ¿no? Esa formación rocosa, ¿no? Sin embargo, nosotros pues lo que sabemos es que efectivamente sí tiene que ver pues con la caída del agua, pero pues no es que el agua se amontona, ¿no? Sino que el agua va carcomiendo los espacios entre el suelo y la roca, ¿sí? Va generando como una especie, no sé, de sedimentación y se produce pues el, el montículo o la estalamita como tal se produce es no por donde cae el agua, sino por donde no cayó, ¿sí? Porque va como carcomiendo pues la tierra, la roca y se va produciendo. Pero pues el punto acá es este, ¿sí? Que es o sea, mira, es una cosa muy creativa, pero no es una creatividad porque sí, sino que hay como un interés, una intencionalidad de dar un orden lógico, de producir un discurso, ¿no? Logos, ¿sí? Logos es razón, es discurso, de organizar esa información para darle sentido, ¿sí? Una explicación lógica y coherente, pero no porque sí, porque pues las premisas de ese razonamiento parten de la observación de algo a lo que todos tenemos acceso, que es la física, que es la naturaleza. Entonces, más o menos, más o menos, eso, eso es como lo propio del pensar filosófico, ¿no? Que es creativo, que es propositivo, que en cierto sentido es un acto heroico, ¿no? Un acto de valentía. ¿Por qué? Porque va en contra de lo establecido, va en contra de la tradición, o no en contra de la tradición, sino que piensa de manera alternativa, ¿no? A la autoridad, ¿no? Porque es que la tradición y lo establecido se van volviendo como autoridad, ¿no? Que se mantiene en la medida de que nadie la cuestiona. Entonces el pensar filosófico es precisamente todos esos elementos y por eso pues decimos que pues Tales de Mileto es en cierto sentido el primer filósofo occidental. Eh, esa es cuando usted estudia, pues cuando usted está estudiando los diferentes filósofos presocráticos, ¿no? Entonces allí usted estaba, eh, no sé, ¿no? Yo a Pitágoras, ¿sí? Que hablaba pues del número, ¿sí? El número pues era como lo que el término que él pensaba que era el principio, ¿no? Entonces Anaxímenes que hablaba que era pues el aire, otros eran Leucipo y Demócrito, hablaron del átomo, ¿cuál más bien? No sé, creo que también está Empédocles, eh, que planteaba los cuatro elementos. Eh, no sé, Parménides, el ser, Parménides, no sé, el tema del ser y su discípulo, no sé, Zenón de Lea, Zenón de Lea, que pues con el cuento de las aporías trataba como de fundamentar, digamos, argumentativamente, de dar razones, pues a las tesis ¿de qué? De Parménides, ¿no? Pero el punto es que cuando usted entra a estudiarlos, a cada uno usted encuentra esto, o sea, usted encuentra
sobre todo esa intencionalidad, sí, y esa creatividad y ese coraje, ¿no? Y digamos, no sé, pongamos acá el Anaximandro, ¿no? Anaximandro planteaba que cuál era el principio, la Peirón. La tesis de Tales tenía un problema, y es que no era como muy claro que el agua tuviese pues la propiedad de cierto sentido como transformarse en todo. Entonces, digamos, otra cosa, mira, otra cosa que pasaba es que ellos, o sea, eso no era como que cada uno decía lo que se le apetecía y ya. No, se formaba un diálogo, ¿sí? Una discusión, se tenía en cuenta lo ya propuesto como para tratar de proponer la propia teoría, ¿no? En este sentido había una concepción del saber como construcción, como discusión, eh, ¿no? Mira, la discursividad, la argumentatividad, ¿no? Había una especie de valorar, de reconocer el planteamiento del otro, no de pensar que el otro se equivoca porque piensa distinto a mí, ¿sí? Digamos, usted mira ese tipo de pensamiento autoritario, ¿no? En política. Entonces, ciertas facciones, ideologías políticas, entonces eh, te dicen que tú eres X, Y o lo que sea, no sé cómo digan, porque tú piensas distinto, ¿sí? Entonces, lo que te hace estar equivocado no es si tú tienes la razón o no tienes la razón. Lo que te hace estar equivocado es que piensas distinto, pues a ese que se considera como autoridad, a ese que se considera como en posesión de la verdad, ¿sí? No se toma el trabajo de responder tus preguntas, ¿sí? En cambio, en el pensamiento filosófico sí pasa eso. Y Anaximandro pues notaba ese tema, ese problema y esa dificultad en la tesis en pensar que el agua era como el principio de todo. O sea, porque cómo explicar que el agua fuera otras cosas distintas o tuviera otras propiedades distintas. Y entonces, digamos, por eso él planteaba más bien que el principio de todo era una sustancia, ¿sí? Algo, una sustancia llamada peirón, que significa pues indeterminado. Entonces, como es indeterminado, entonces puede ser cualquier cosa, ¿sí? Tiene como la propiedad de transformarse en lo que sea, ¿sí? Perdón, en lo que sea. En ese sentido, ¿sí? Uno pensaría que logra como avanzar un poquito en el planteamiento en el planteamiento de Tales de Mileto, ¿no? Y, y digamos, pero uno pregunta, pero ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Cómo se puede transformar en lo que sea? O sea, ¿cómo puede adquirir cualquier forma y cualquier propiedad física y cualquier estructura química, ¿no? Y digamos, entonces hay ¿qué? Otras ideas, ¿sí? O digamos en esa lógica de tratar. O sea, mira que acá lo que persiste en el pensar filosófico, que es propio de estos filósofos, es como una especie de, de honestidad, voy a decirlo de esta manera, de honestidad, ¿sí? Ellos quieren realmente encontrar la verdad, o sea, algo que explique, que explique cómo son las cosas. Hay una honestidad, hay un interés por tratar de entender, ¿sí? De manera verdadera. No se trata de imponer, sino de entender. Y de pronto, en este sentido, por ejemplo, Heráclito de Éfeso, también ensaya como una explicación, ¿sí? Que pretende ser también pues racional, ¿no? Entonces él habla de que el principio es el fuego, pero pues no es que las cosas vengan del fuego, ¿no? Él utiliza el elemento fuego porque es que el elemento fuego, ¿sí? Expresa un proceso,
¿sí? Un proceso o expresa, digamos, un fenómeno que para él, ¿sí? Un proceso que para él explica el modo, ¿sí? Sí, el modo de ser o en el modo en el que las cosas se dan, ¿no? Y entonces, y entonces eh, ese modo del que el juego es metáfora, ahora les explico más o menos que trata como de entender el orden en el que las cosas se dan y el que las cosas existen. Entonces, propiamente no hay como un elemento, sino un modo de ser de las cosas, ¿no? Y digamos, pensemos en el fuego, ¿no? Para que haya fuego, ¿qué tiene que haber? Pues para que haya fuego tiene que haber un combustible. Vamos a suponer que esto, supongan ustedes que esto es como madera, ¿no? Esto es como madera y entonces acá está el fuego, ¿sí? Entonces acá está el fuego, bueno, no sé cómo será el fuego, listo. Pues entonces el punto es el siguiente, para que el fuego exista, ¿sí? Tiene que haber un combustible, un combustible. Y en la medida que el fuego existe, ¿sí? Es decir, en la medida que es el fuego, ¿qué pasa con el combustible? Se consume, es decir, no es. Entonces, eh, ese, eso, eso es, digamos, el proceso o el logos, ¿sí? Que según Heráclito explica pues la existencia de las cosas, ¿no? Para que algo sea el fuego, tiene, tiene que haber un contrario, tiene que haber un opuesto, algo tiene que en cierto sentido no ser y dejar de ser. Entonces, lo que existe, existe, ¿sí? Como esa lucha, pero pues él digamos, lo llama devenir, que es cambio. Para que las cosas sean, pues son siempre en un constante cambio, ¿no? Ese cambio es permanente, es constante, ¿sí? Y si usted analiza lo que usted es, ¿no? Como organismo, pues usted qué es, un conjunto ¿de qué? Pues eso es un sistema orgánico que está formado por otros subsistemas, que están formados por órganos, que están formados por tejidos, que están formados por células, ¿sí? Y esas células unas mueren, otras nacen, y digamos, ese es un proceso permanente, desde que o sea, es que tú naces, entonces tú en principio ¿eres qué? La unión pues el punto de partida son esos, dos células, el óvulo, el espermatozoide, y a partir de ahí te multiplicas, y entonces unas células mueren, otras nacen, y si digamos, quieres ir más al fondo, entonces las células están formadas por organelos y entonces ahí hay unas moléculas y las moléculas están formadas por átomos y los átomos por partículas subatómicas y usted sabe que pues el comportamiento de ellas es también, es móvil, ¿no? Es digamos, eh, en cierto sentido una lucha y una confrontación entre cargas eléctricas y una serie también de fenómenos químicos que se van produciendo allí, ¿no? Incluso, si te vas más allá, hay teorías, como por ejemplo, creo que se llama teoría M o la teoría de cuerdas, no sé, que tratan de proponer como una especie de elemento principal, ¿sí? Que tiene la capacidad, pues, de ser todos esos, en fin, el punto es que, digamos, esa metáfora del fuego ya hace referencia y usted la puede entender como una forma de entender el existir, de entender la realidad, de entender el cosmos, ¿no? Que incluso pues prevalecen en las teorías más sofisticadas, pues como las de la física cuántica como principio explicativo. Entonces el logos que plantea Heráclito es eso, es un principio explicativo que plantea pues la lucha, el devenir, el cambio, la confrontación de contrarios,
¿sí? De contrarios, ¿no? Como por ejemplo acá en el combustible y el fuego, no sé, puede ser la luz y la sombra, la oscuridad, no sé, que tratan de dar sentido a lo que nosotros tratamos de explicar. Entonces, eh, por eso decimos que el pensar de estos, por ejemplo, de estos, Nacimandro, Heráclito, Tales de Miletos, es un pensar filosófico, porque las respuestas que las ensayan, ¿sí? Con una intencionalidad que pues trata de aclarar un problema de manera honesta, y es honesto en el sentido de que su interés no es imponerse, sino con base en la observación, con base en la racionalidad, con base en la creatividad, en el principio pues de ser discursivo y argumentativo, de dar respuestas a esas preguntas, a esas dudas, pues que desde siempre ha tenido pues el ser humano, ¿no? Eh, Eso pasa también con estos filósofos, Pitágoras, Anaxímenes, Leucipo y Demócrito, ¿no? Y digamos, y digamos que eso va a ser lo característico, ¿sí? Incluso cuando estudiemos la filosofía medieval, que es una filosofía religiosa, incluso allí vamos a tratar como de identificar ese hilo conductor característico de la reflexión filosófica, ¿no? En ese orden de ideas podemos decir que los presocráticos representan una primera ilustración, ¿sí? Una primera ilustración, ¿no? Eh, digamos que este concepto es moderno, el concepto de ilustración es moderno, ¿sí? Bueno, digamos para el filósofo Kant, que escribe un textico que se llama, eh, Respuesta a la pregunta, que es la ilustración. Respuesta a la pregunta, que es la ilustración. ¿Qué es la ilustración? ¿Sí? Y ese, en ese texto, eh, Kant propone pues, un lema, no sé, sí, una frase para describir qué es la ilustración. Y esa frase es sapere aude, que es pues otro idioma en latín que significa atrévete a pensar. Atrévete a pensar, atrévete a hacer uso de tu pensamiento, atrévete a hacer uso de tu entendimiento, ¿sí? El, el, el pensar, digamos, genera temor, ¿no? Pensar da miedo, ¿sí? ¿A quién le da miedo? Pues a los que están en posesión del poder de la autoridad, ¿no? A los que están, aquí dice es tradición, eh, a los que defienden la tradición, ellos temen el pensar, ¿no? Testigo de, hay un testigo de otro filósofo, es Bertrand Russell, que habla también sobre el miedo a pensar, ¿no? Y es precisamente porque el pensar en cierto sentido cuestiona y pone en duda la autoridad y lo establecido, entonces por eso genera miedo. Entonces, decimos que hay una primera ilustración en los presocráticos precisamente porque ellos hacen eso, se atreven a pensar, ¿sí? A ser creativo y a proponer otras ideas, ¿no? Y de pronto eso era, eh, pues más o menos lo que les pedía yo como las conclusiones del texto. Yo les preguntaba que por qué podríamos decir que hay un pensamiento crítico en los presocráticos, y es precisamente porque cuestionaron, se atrevieron a pensar, crearon nuevas respuestas, se distanciaron de la tradición,
se, se atrevieron, ¿sí? A usar su propio entendimiento, a crear nuevas formas de entender y en ese sentido, pues, bueno, y no lo hacían porque sí, sí, porque pues eh, trataban de sustentar esas tesis en la discursividad y en la argumentatividad, en responder a la crítica. En ese sentido, pues fueron pensadores críticos. Y podemos hablar de una primera, ¿qué? Una primera ilustración, ¿vale? O pues ese es mi punto de vista, ¿sí? De pronto haya mejores profesores que yo, con mejores lecturas que yo, y que pues tengan argumentos en contra de lo que he planteado hasta aquí. En conclusión y en resumen, decimos que el primer periodo del pensamiento filosófico occidental es el presocrático, precisamente porque los filósofos presocráticos, todos esos que ustedes estudiaron, se caracterizaron por tener un pensar, ¿sí? Pues así como lo hemos descrito, ¿vale? Entonces, ¿qué? Muchas gracias. Traté de hacer como una explicación, como si este fuera el tablero del colegio. Ustedes más o menos saben que así funciona, o así funciona. Ojalá sirva de algo esto y lo escuchen, ¿vale? Chao pues.